Ahí empezó a grabar, ¿sí? Bueno, bienvenidos. Así que vamos directo al tema. Vamos a ver cómo era para que se vea la pantalla. Share screen. Me parece que es... ¿Ahí lo ven? ¿Se ve la pantalla? ¿No? No, todavía no. Todavía no. Todavía no. Siempre esta parte me trago, no me acuerdo cómo era para que vean la... A ver. Ah, Ahí. ¿sí? Ahora sí. Bueno. Genial, ese es el tema, ¿sí? ¿Cómo fue creado el universo de acuerdo a Génesis 1 y 2? Es una imagen ilustrativa, así que como para tener en cuenta. ¿Alguna idea cómo Dios creó el universo? ¿Cómo hizo? ¿Qué habrá usado? ¿Cuánto tiempo? A lo largo de 6 días. ¿Sí? El séptimo descansó. Sí. De ahí está el origen también de nuestra semana. Nuestra semana tiene 7 días, ¿no? Hoy sería el día de descanso. Bueno, ahí tenemos entonces vamos a seguir un poquito más. Estamos acá en el tema 1, ¿sí? Cómo fue creado el universo. El tema 2, cuándo y cómo apareció la vida, se refiere más a lo que vamos a ver la próxima vez, la próxima reunión, que es Génesis 2, o sea, en sí mismo el acto de creación del hombre y la mujer y las implicancias para la ética, lo que sería la ética de la vida, ¿no? El cuidado de la vida humana, procreación y un poco de genética vamos a ver ahí también, ¿sí? Pero hoy vamos a quedar con lo más grande, a nivel macro. Bueno, Leo dice, como introducción, como deben saber ustedes, la fecha de los capítulos de Génesis, capítulo 1 al 11, es imposible fechar con precisión los acontecimientos anteriores a la época de Abraham. Abraham vivió más o menos del 2166 a.C. Así que todas las fechas son probables. Del 2000 para atrás, del 2000 a.C. para atrás, todas las fechas son estimativas, ¿sí? No hay mucha certeza. Moisés escribió en Génesis 1 y 2 lo que se puede llamar el universo joven, ¿sí? Pero poco se puede decir más allá de eso. O sea, quiero decir con esto que, de acuerdo a la escritura, el universo tiene apariencia de viejo, pero tiene fecha de creación reciente, ¿sí? Es como si nosotros fuéramos a hacer una entrevista a Adán al día siguiente de ser creado, ¿no? Y vos lo vas a ver de una edad adulta joven. Y él te va a decir, no, yo fui creado el día de ayer, pero, pero su apariencia es como si fuera de muchos años, ¿sí? Génesis también apunta a la venida de Cristo, ¿sí? El Salvador, ese es su objetivo, ¿sí? No tanto enseñarnos sobre física teórica ni nada de eso, sino tiene un sentido soteriológico, como se llama, o teológico. Y también otra cosa que hay que recordar, que los números de años de los personajes son específicos. En los primeros capítulos de Génesis se ve eso. Por ejemplo, Enoc vivió 365 años. Y antes que me hagan la pregunta, ya la respondo. Sí, son años literales, no son años simbólicos, ¿sí? Por lo menos la escritura lo entiende así. ¿Alguna pregunta, observación hasta acá? ¿Quieren comentar algo? ¿Sí? ¿Ellos por casualidad no se manejaban con un calendario distinto al que se usa hoy en día? Sí, claro, el calendario de la Biblia es calendario lunar, ¿sí? Pero cada cierta cantidad de años se agrega un mes más y sigue la relación con el calendario solar, ¿sí? O sea, pero igualmente en cuanto a cantidad de años, eso en sí no varía, entonces. No, no varía. No. Ah. Bien, otra cosita más. Hay que aclarar estas cosas, ¿viste? Aunque es un poco tedioso, pero hay que aclararlo. Los actos de creación de Dios, como los describe Moisés, entran en conflicto directo con la teoría de la evolución,
Sin embargo, Génesis tiene como objetivo revelar estas verdades teológicas, que son las siguientes. 1. Dios existe, es todopoderoso, omnisciente, santo, bueno y lleno de gracia. El segundo objetivo de Génesis es mostrarnos que Dios crea el universo de la nada y mediante su palabra. Eso lo van a ver mucho en Génesis 1. Todo lo que Dios hace es a través de su palabra. Y el relato de la creación no es mitológico, o sea, no es solo una leyenda, sino que es histórico. Eso sucedió así, tal cual. ¿Sí? Por lo menos, de acuerdo a lo que describe la escritura, ella quiere ser entendida así. O sea, esto pasó. No es apenas un cuentito para que tengamos una entrada a la Biblia, sino que realmente es visto como historia. ¿Sí? Historia. Sucedió dentro del espacio y del tiempo. El tercer objetivo de Génesis es mostrarnos que el hombre fue creado a imagen de Dios y puesto como mayordomo de la creación, o sea, como administrador, y que el matrimonio fue instituido por Dios para la felicidad del hombre. O sea, también el lugar del hombre dentro de todo el cosmos. ¿Qué lugar ocupa el hombre y para qué? Otra cuarta verdad, que si bien en Génesis 1 no está claro, no da mucha pista, es la existencia del mal, ¿sí? El diablo existe, la muerte es algo antinatural, o sea, Dios no creó la muerte, sino que la muerte es resultado de la caída en pecado, ¿sí? Y el quinto concepto que va a traer el libro de Génesis es que el pecado, la muerte y el diablo entonces serán vencidos con la venida de Cristo, que será el Verbo encarnado, a fin de reconciliar al humano con Dios y restaurar otra vez su creación, de acuerdo a la promesa de Génesis 3:15, donde Dios promete la primera vez que va a enviar el Salvador. Solo que pasó miles de años hasta que se cumplió la promesa. Hubo una preparación. Y todo el Antiguo Testamento, todas las historias bíblicas apuntan a eso, a la venida del Salvador. Así que cuando leemos Génesis 1 también vamos a hablar de Jesús. Bueno, miren este cuadro. ¿Ustedes se acuerdan? No sé si lo vieron en escuela bíblica alguna vez. ¿Quién no habrá pintado esto o ha visto en un libro infantil? ¿Se acuerdan? Sí, es lo que yo fui creando a través de los días. Claro, ¿sí? Bueno, yo no tuve escuela bíblica porque La como escuelita bíblica. entré de grande a la iglesia luterana no pude ver esto, pero ustedes por ahí se acordarán, ¿no? Cuando iban a la escuelita bíblica y pinta esto. Este era el primer día, el segundo día. Así que vamos a ver un poco esto, pero a nivel más que escuelita bíblica. Primer día, ¿qué pasó? Tenemos la creación de la luz, del espacio y tiempo, materia y energía y la rotación de la Tierra. Rotación de la Tierra porque dice fue la tarde y la mañana del primer día, entonces tiene que girar la Tierra para que suceda eso. Segundo día, cualquier cosa me frenan, ¿sí? Segundo día fue creada la atmósfera, lo que dice entre aguas terrestres y aguas del espacio exterior. Ya lo vamos a ver en detalle. Tercer día, el surgimiento del suelo seco, un megacontinente, Pangea, como se llama, en medio de un océano, y la vegetación. El cuarto día, recién ahí es creado el Sol, la Luna y las estrellas, o sea, y todo lo que sería el contexto galáctico, y el movimiento de traslación terrestre, porque recién ahora que está el Sol, la Tierra puede girar alrededor del Sol. Así que los primeros 4 días simplemente tenemos un orden, un ordenamiento de la materia y de la energía. Y a partir del quinto día y del sexto tenemos la creación de las criaturas del mar, las aves, también los dinosaurios. Y en el sexto día, un día viernes, creados los animales terrestres y el ser humano. En el siguiente capítulo, en Génesis 2, del 4 al 25, está la creación del hombre y de la mujer en detalle.
¿sí? Hoy no lo vamos a ver. Eso de la costilla de Adán y eso queda para otra vez. Y el séptimo día, entonces Dios descansa, descanso divino. Así que primeros 4 días, el orden del universo, y del día 5 al 6, las criaturas dentro de ese universo. Bien. ¿Quieren comentar algo? ¿Se entiende? ¿Sí? Cuando ustedes pintaban eso, cuando se pintan esos dibujitos, significa todo eso, en pocas palabras. Una duda. ¿Los días de Dios y los días de nosotros son los mismos? Sí, lamentablemente sí, son los mismos. Y la verdad que choca mucho con la razón, pero sí. Según la Escritura y según el Espíritu Santo, pasó todo en una semana. O sea que cada creación, o sea, cada día tenía 24 horas como hoy en ¿Sí? día. Ajá. Sí, tal cual. Por eso vamos a leer el texto bíblico para sacar las dudas y ver qué dice la Escritura realmente. En el origen del universo, como está en Génesis 1 y 2, es el origen también de los días de nuestra semana. Hay un ciclo. Martín Lutero comenta lo siguiente. Él tiene un comentario increíble sobre los 50 capítulos del libro de Génesis. Demoró unos 10 años en hacer eso. Pero en el año 1535 comentaba sobre Génesis 1 lo siguiente. Moisés habló en el sentido literal, no alegórica o figurativamente. Es decir, que el mundo con todas sus criaturas fue creado en 6 días, como las palabras leídas. Si no comprendemos la razón de esto, déjenos ser alumnos y dejar el trabajo de maestro al Espíritu Santo. Sin embargo, esos días son distinguidos de esta manera. El primer día fue creada la masa de la tierra y cielo, a la que luego se sumó la luz. En el segundo, el firmamento. En el tercero, la tierra con sus frutas, que fue sacada del agua. En el cuarto, los cielos fueron adornados con la creación del sol, la luna y estrellas. En el quinto, los peces del mar y aves del cielo. En el sexto fueron creados los animales terrestres y el hombre. Como resumen. Bien. Mientras descanso con mi voz, vamos a ver ahora el primer día de la creación. Eso está narrado en los primeros 5 versículos. Así que alguno de ustedes, por favor, les pediría si pueden leer esos 5 versículos. Uno que lea los 5 versículos. El primer día de la creación. ¿Leo? ¿Sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Bien, gracias, Katia. La imagen es solamente ilustrativa, es como para tener una idea, ¿no? Que refleja el acto creador del primer día. Vamos a ver algunas notas y comentarios. Lo que se nota en el versículo 1 es que Dios se pone como creador de toda la creación, ¿sí? Hay un principio para la creación, la cual no es eterna, ni previa a Dios, y tampoco hay presencia de un panteísmo, ¿no? No encontramos otros dioses jugando a crear ahí junto con Dios. Tampoco antes de Dios no existía nada, ¿sí? ¿Qué existía antes de Dios? Les pregunto. Según Génesis, ¿existía algo antes de Dios? No, nada. No, nada. Nada, pero nada. Por ahí se nos hace un poco difícil eso. ¿Qué estaba haciendo Dios antes de crear el universo? ¿Qué les parece? No sé. ¿Ustedes se imaginarán algo? Pensando cómo nos iba a crear a todos nosotros. Se tomó todo su tiempo para ver cómo nos iba a crear. Sí, menos mal. Sí. Una vez le preguntaron a San Agustín
¿qué estaba haciendo Dios antes de crear el universo? Y San Agustín respondió, estaba creando el infierno para los que hacen preguntas estúpidas. San Agustín es un padre de la iglesia antigua, ¿no? Tenía esa salida más loca. Se lo doy como respuesta posible. Bueno. O sea, más allá de Génesis 1:1, ¿qué pasó antes? No tenemos ni idea. ¿Sí? Sigo. En hebreo, que es el idioma que está escrito en el Antiguo Testamento, hebreo, la palabra crear, creó, es el verbo bará. Se usa solo para la actividad creadora de Dios. Sí, es un verbo que se aplica solo a Dios cuando crea. La presencia también del Espíritu Santo pueden ver ahí marcado, más la participación creadora del verbo, ¿no? O sea, Jesús también está ahí. Esto es muy interesante, Jesús está en la palabra dijo, que está junto con el Padre, aclara que la creación es obra del Dios Trino. Así que tenemos de entrada tenemos ya la Trinidad. Y quería que hablemos un poquito de esto, porque es un aspecto fundamental de la Biblia. Tenemos el Padre que crea, tenemos al Espíritu de Dios que se mueve, fíjense, se mueve sobre la faz de las aguas, como si fuera que está aleteando. ¿Lo ven al texto? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y siempre cuando le pregunto a la gente, ¿dónde está Jesús en esta creación, en este acto de creación? Y la gente dice que está en la luz. Pero no, Jesús es el verbo de Dios, la acción. Entonces Jesús está en la palabra dijo. Si ustedes van a Juan 1, justamente dice que Dios creó todo por medio de su verbo, de su palabra. Jesús está en el versículo 3, nuestro Señor. Cristo, el Redentor, aparece también como el co-creador. Y el Espíritu Santo también está presente en el acto de creación. Así que, ¿cuál es el Dios que se presenta en la Escritura al comienzo? ¿Un Dios solamente Padre, monoteísta, o un Dios uno y trino? Uno y trino. Uno y trino, claramente. Claramente cuando te lo explican. Si no, vos decís, bueno. Pero ese Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, y cuando Dios habla, el verbo, habla por medio de su Hijo, Jesucristo. El mismo Jesús que nació y que murió por nosotros. Bueno, y ahí viene el acto de creación, de lo primero que crea, que es la luz. Dios crea de la nada, ex nihilo. Justamente la filosofía de Nietzsche, el nihilismo, ¿no? La nada. Nietzsche no creía en nada, bueno, pero Dios sí creía en él. Triste para Nietzsche, pero Dios sí. O sea, fíjate, que vos no creas en Dios no te libra de la existencia ni de Dios ni del mal. ¿Sí? Bueno, ya estoy filosofando. Volviendo al tema. Dios crea de la nada, ex nihilo, pero crea por medio de su palabra. O sea, Dios, por eso es Dios, no necesita materia previa para crear. Y cuando crea la luz, ve que es buena y la identifica, o sea, le llama luz. Dice, y vio Dios que la luz era buena, y en el versículo 5, y llamó Dios a la luz día. Esto es algo importante. Dios crea algo y le pone nombre a eso que crea. Es como cuando nace tu hijo. Nace tu hijo, ¿y qué? ¿No le vas a poner un nombre? ¿O ustedes conocen a alguien que no tenga nombre? No, todos tienen nombre. Claro. Si no, va a estar complicado para retarlos, ¿no? También tenemos eso. Nosotros no creamos. Lo que hacemos es procreamos. ¿Sí? Pero cuando nace alguien le ponemos nombre.
Incluso apellido también, ¿no? Fulano de tal. Entonces, después te conocen por el nombre. Uy, no, ese, qué terrible ese. Bueno, Sino por el apodo. por el apodo también. ¿Y sí? Dios, entonces, identifica a lo que crea, le da como identidad, ¿no? Justamente, le crea la luz y le llama día. Y el último comentario que tenemos aquí es, y fue la tarde y la mañana un día. O sea, cada cosa es creada en un tiempo específico y Dios establece el modelo de la creación en 7 días, una semana. Y vuelvo a aclarar, un día acá es un periodo de tiempo de 24 horas. Es decir, ¿qué es 24 horas? El giro completo de la Tierra sobre su eje. ¿Sí? Si no lo sabían, ¿por qué 24 horas tiene un día? Porque es lo que tarda la Tierra en girar una vez sobre sí misma, ¿sí? Se llama la rotación terrestre. Traslación es cuando se traslada alrededor del Sol. ¿Cuánto tarda la Tierra en girar una vuelta alrededor del Sol? Un año. 365 días. Ahí está. Con 4 horas, algo así. O con 6 horas, no sé. Cada 4 años hay que agregar un día. Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Comentarios? Yo tengo una duda. ¿Sí? Lo escribió, al Génesis lo escribió Moisés, ¿no? Sí. Lógicamente Moisés no estaba cuando pasó, no es que él lo vio. No. ¿Cómo hizo él para escribir? ¿Lo soñó? Dios, o sea, Dios hablaba con él, pero ¿le contó todo esto? ¿O cómo se sabe que fue así, digamos? No sé si se Sí. entiende la pregunta. Sí, sí, te entiendo. Bueno, para aclarar, no se tomó, no se drogó, no se emborrachó, no se fue de fiesta, no se lo contó nadie. Eso se llama por intervención divina directa, o sea, la revelación de la Escritura, por obra del Espíritu Santo. Pero hay que aclarar lo siguiente. ¿Se acuerdan ustedes quién iba a visitar todos los días al paraíso? ¿Dios a quién iba a visitar todos los días en el huerto de Edén? Adán y Eva. Adán Adán y y Eva. Eva. Seguramente Dios les contó a ellos, a Adán y Eva, entre mate y mate, durante la tarde, porque no había Netflix ni nada. Dios mismo les contó a Adán y Eva. Y después a Adán y Eva le contaron a sus hijos. Y sus hijos a sus hijos, hasta el tiempo de Noé. Noé contó a sus hijos. Y eso se fue transmitiendo de generación en generación en los que creían en Dios, obviamente, hasta el tiempo de Moisés. O sea, había una tradición oral también, desde Adán y Eva, que habían recibido con la conversación con Dios, habían recibido la información. Y a su vez, Moisés también lo escribe y por obra del Espíritu Santo le dice Dios cómo lo tiene que escribir, ¿no? Qué cosas tiene que contar, qué no contar, cosas así. Qué palabras usar, qué palabras no usar. O sea, Eso se debe a que antes había una mayor comunicación directa con Dios. claro, no había una Biblia escrita hasta el tiempo de Moisés. Incluso Moisés solamente escribió los primeros 5 libros. Pero Adán y Eva tenían el relato de la creación de Dios mismo, que le contó seguramente. Y eso fue transmitiéndose oralmente de generación en generación, hasta el tiempo de Moisés, donde queda fijado en escritura también. ¿Sí? La palabra oral que se hace palabra escrita también. Es una buena pregunta, Abigail, de verdad, es una buena pregunta. Hasta ahí sabemos, pero quizás algo más Dios contó a Adán y Eva y no nos llegó, no sé. Por ejemplo, el mito de que Dios hizo otra mujer para Eva, no, Dios No, hizo no. otra mujer, Dios hizo El- otra mujer para Adán, para el Adán, mito que de se Lilith. llamaba Lilith, ¿sí? Eso tenemos en los apócrifos del Antiguo Testamento, pero se llama justamente apócrifo, o sea, falso, ¿sí? O oculto. Así que bueno, mejor una esposa, porque con dos, yo no puedo con una, así que con dos, ya iba a ser lío.
Broma, chiste, Jessie. Jessie, mi señora que está viendo. Bueno, muy buena pregunta, gracias Abigail. ¿Quieren preguntar a alguien algo más? Bueno, No, yo voy a hacer un comentario. En la escuela secundaria leíamos un poco teníamos psicología, filosofía. Algo que ocurría es que en la época de Sócrates y bueno, los primeros pensadores o filósofos, por así decirlo, ocurría que tampoco ellos no escribían todo lo que ellos pensaban, sino que simplemente se sentaban a charlar y a debatirlo junto con aquellos que tenían como alumnos. Entonces, generación tras generación, sus alumnos iban pasando todas esas teorías, todas esas ideas o pensamientos que ellos tenían hasta que llegó a alguien que los puso por escrito y así poder tener no sé, un registro escrito, digamos, de lo que esos pensadores decían. Obviamente no se pone todo tal cual es porque a medida que pasan con el tiempo se va perdiendo algo de alguna que otra parte de la historia, pero sí. que sí ha pasado incluso no solamente desde Adán, sino que mucho más después ha seguido pasando hasta que se inventó la imprenta o incluso antes por la escritura. Como aplicación para nuestra realidad, para nuestra vida, me hace pensar en la importancia de saber las historias bíblicas, al menos las principales, y saber contárselas a los hijos. Es preocupante, por ejemplo, la poca capacidad de contar historias bíblicas que hoy los cristianos tienen. Porque dicen, no, total está en la Biblia, cualquier cosa busco en la Biblia. Y después tenés la Biblia y no sabes dónde está esa historia bíblica. No la sabes contar. Un ejemplo. ¿Alguien de ustedes me podría contar la historia del profeta Jonás? Que está relatado en Jonás capítulo 1, 2 y 3 y 4. ¿Alguien sabe contar en pocas palabras la historia de Jonás? ¿Quién Yo fue? recuerdo de Jonás, Lo de la ballena, sí, recuerdo que la fue ballena. atacado por una ballena. Y no me acuerdo más nada. nada más me acuerdo. Bueno, Yo recuerdo creyó. que Jonás... habla, sí. Vi. Hablen. Bueno, habla Abby, ¿vas Joan. vos o voy yo? Bueno. No, Yo vos, recuerdo vos. que Jonás, creo que era más que nada por una canción o un cuentito que teníamos en casa. Jonás era una persona que quería ver a Jesús. A mí me lo interpretaban como que era muy bajito y por eso no podía llegar a verlo. Ah, No, mentira, ese era Saqueo. Me lo confundí. Creo. Se cruzaron la historia. No, eso ya es del Nuevo Testamento. No, entonces no me acuerdo. Sé que se lo comió una ballena y ya está. Perdón, Creo me que fue por castigo que fue tragado por un gran pez. No sabemos si es una ballena, creo. Y que cuando empezó a rezar o a orar, recién ahí la ballena lo devolvió. Que fue como una prueba o algo así. Claro, bien, Creo. va por ahí. No, está bastante bien. Che, Abigail, imagínate que Dios te pide, poné por escrito la historia bíblica de Jonás que vos ya sabés. ¿Qué quedaría? Jonás capítulo 1, 5 versículos. Se comió una ballena, punto. Se lo comió la ballena y lo escupió. No, pero viste justamente la importancia de la tradición oral, de saber las historias bíblicas y contarlas. Nuestros abuelos, nuestros antepasados sabían mucho más y mejor las historias bíblicas. Y realmente si lo traemos a nuestra realidad hoy, qué pobreza, qué lamentable. Sabemos más capítulos de la novela tal o de los simuladores, no sé qué, que contar las propias historias de la salvación. La verdad que estamos en el horno, muchachos. Jesús creo que lo pone después de ejemplo de como estuvo 3 días Jonás en la ballena, él iba a estar 3 días bajo tierra. Perfecto. ¿No? Sí, totalmente. Como anticipo de su muerte y resurrección y su estadía en el sepulcro, tenemos la historia de Jonás en el vientre del pez. Que, como dice gran pez, no dice ballena.
Mi hijo ya con 3 años aprendió que es ballena y yo me canso de decirle no es ballena. Dice gran pez. Y gran pez puede ser un leviatán, por ejemplo, en Job 41, puede ser un dinosaurio marino, ¿por qué no? Bueno, chicos, acá Zoom me dice que quedan 2 minutos 15. Quizás no vamos a poder avanzar más que 5 versículos, ¿sí? Pero tengo una conclusión para esta parte. Miren, dice acá Lutero. Lo tomo como referencia porque tengo el comentario bíblico de él, solo por eso, ¿sí? Dice, sobre esta sección que hemos visto. El significado simple de lo que Moisés dijo, por tanto, es esto. Todo lo que hay fue creado por Dios. Además, al comienzo del primer día fueron creadas las crudas masas de lodo o de tierra, y las nieblas o aguas. En estos, dentro del espacio libre del primer día, Dios puso la luz e hizo el día aparecer, para revelar a la vista la masa cruda de cielo y tierra, más bien como una semilla elemental, pero adecuada para producir algo. Lo que va a suceder a partir del primer día va a ser que, como si fuera Dios un alfarero que tiene una masa de barro, y le va a empezar a dar forma, ¿sí? O por ejemplo cuando se hace el cristal, los vasos de cristal y eso, artesanalmente después se tiene que soplar, se sopla y se expande el cristal líquido. Bueno, de la misma manera, a partir del día 2, 3, 4, Dios va a empezar a modelar el universo y le va a dar forma, y va a empezar a distinguir y separar y poner cada cosa en su lugar, para después poner a las criaturas marinas, las aves, los dinosaurios y el hombre. Entonces hoy simplemente tenemos la materia y la energía necesaria y la luz y para crear después todo lo demás. ¿Bien? Tengo 1 minuto. Tienen 1 minuto para comentar. ¿Qué les parece? O sea, yo por lo que entiendo, se fue allanando el terreno para que se puedan ir introduciendo las diferentes criaturas en el mundo, las aves, los peces, los diferentes animales, el mismo ser humano. Exacto. Solo- Sí, sí. Tal cual. Acá tenemos la masa elemental. Bueno. Ahora sí. Bueno. Sobre el origen del mal. Aquí Moisés parece estar olvidándose de sí mismo porque él no se ocupa del todo con 2 cuestiones muy importantes en Génesis 1, ¿no es cierto? A saber, la creación y la caída de los ángeles, y solo se refiere al estado de las cuestiones de las cosas físicas, aunque no hay duda de que fueron creados los ángeles. O sea, como les decía, no figura en qué día fueron creados los ángeles. Claro, no figura ni qué día ni cuándo se rebelaron contra Dios los ángeles que se hicieron a sí mismos malos, la batalla que hubo en el cielo supuestamente, ¿sí? Pero en cuanto a su creación, su batalla, la batalla de los ángeles malos contra los ángeles buenos, y su caída, o sea, la derrota, no hay nada en absoluto en las Escrituras, excepto que Cristo dice en Juan 8:44 sobre el diablo, ¿no? No ha permanecido en la verdad. Y Moisés, en el capítulo 3, menciona la triste situación de la serpiente. Es sorprendente que Moisés deba permanecer en silencio acerca de estas cuestiones importantes. Lo que está diciendo Lutero es, me sorprende que en Génesis 1 no cuente la creación de los ángeles y el origen del mal. ¿Sí? No cuenta. Lo da por hecho. O sea, el mal no es creación de Dios. ¿Se dan cuenta? Porque a lo largo de todo el relato de Génesis 1 ustedes van a ver que dice, Dios creó tal cosa y era bueno, o vio que era bueno. Pero Dios no es el origen del mal en esta historia de Génesis 1. No es ni Pero el no creador puede del haber creado mal. en otro momento, antes, por ejemplo. No lo sé. Por eso Claro. Lutero dice, fíjate la última oración de Lutero, es sorprendente que Moisés deba permanecer en silencio acerca de estas cuestiones importantes. Lutero como comentarista bíblico dice, me sorprende que no cuente esto en la Biblia, pero Dios se lo reservó para sí mismo. Así que, Luciano, no lo sé. Es un misterio. Lo que sí recalca Génesis 1 es que Dios, todo lo que creó era bueno en gran manera. Eso sí.
¿Quieren comentar algo sobre el origen de los ángeles malos? ¿O sobre el mal? Se me Tengo... hace que así como a nosotros nos ha dado la libertad de elegir, por ejemplo, Adán y Eva, si él quisiera, los hubiese hecho dos muñecos que hubiesen dicho que sí a todo, así como esos muñequitos que mueven la cabeza para arriba y para abajo, y que solamente obedezcan la voluntad de Dios. Sin embargo, les dio la libertad para poder elegir Claro. si debían hacer una o sea, obedecer o no. Y ellos, bueno, decidieron por cuenta propia, más allá de que fueron tentados, comer del fruto prohibido, por ejemplo. Sí. Se me hace que él también hacia los ángeles le ha dado la misma libertad para tener su propia mentalidad y poder decidir qué hacer con su existencia. Seguramente debe ser así. Así como el hombre fue creado libre, ¿sí? Con razón y con libre elección, así fue creado en su origen, no es nada descabellado pensar que los ángeles también eran todos buenos y alguna parte, por causas desconocidas, se rebelaron contra Dios. Me imagino queriendo usurpar el lugar de Dios, porque esa fue la tentación de la serpiente, o sea, del diablo a través de la serpiente a Adán y Eva, ¿no? Si ustedes comen este fruto, serán como Dios. ¿Sí? En otros comentaristas bíblicos dicen que estos ángeles, liderados por uno de ellos que terminó siendo Lucifer o Satanás, dice que se rebelaron contra Dios por envidia al hombre, porque todo lo que Dios iba a crear era por amor al humano, como la joya de su creación. Y los ángeles estos dijeron, no, si nosotros somos mejores, nos merecemos nosotros esto. La creación es para nosotros, no para el hombre. Pero es suposición, ¿sí? No es nada seguro. Simplemente tenemos la palabra de Cristo que dice que Satanás no ha permanecido en la verdad, ¿sí? O sea, es padre de mentira, el autor de la mentira. Bien, otro comentario sobre Lutero sobre el origen del mal dice, el Nuevo Testamento también trata de una forma bastante limitada esta doctrina, o sea, sobre el origen del mal. No añade nada más allá del hecho de que han sido condenados y serán retenidos en prisión, por así decirlo, hasta el día del juicio final. En Apocalipsis 20 aparece eso. Por lo que es suficiente para nosotros, fíjense, dice, es suficiente para nosotros saber que hay ángeles buenos y ángeles malos, ¿sí? A los ángeles malos le llamamos hoy día demonios, ¿sí? Ángeles buenos y malos, y que Dios creó a todos ellos por igual, buenos. De esto se deduce necesariamente que los ángeles malos cayeron y no permanecieron en la verdad. ¿Cómo sucedió esto? Es desconocido. Sin embargo, es probable que cayeron como resultado de la soberbia, porque despreciaron la palabra o al Hijo de Dios y querían colocarse por encima de Él. Es lo poco que pude encontrar, muchachos, ¿sí? ¿Qué les parece? Cuestión peliaguda esta, Como que tiene, claro, tiene algo de sentido. Como dice, nunca vamos a lograr saber, por lo menos en esta vida, por qué existe o cómo se originó la maldad o por qué esos ángeles cayeron en, ¿cómo dice? Bueno, la maldad. Pero para mí tiene algo de lógica, por así decirlo. Yo creo que por ahí es interesante comentar cuál sería la diferencia entre los ángeles y nosotros como creación, digamos. ¿Por qué somos una creación, digamos, perfecta o, por así decirlo? Si los ángeles evidentemente también tenían libre albedrío, digamos. Claro. ¿Es porque ellos fueron creados con funciones específicas más para servir y nosotros no? ¿O cuál sería la idea ahí? Buena pregunta. No lo sé, la verdad, Luciano, en este momento. Tendría que dedicarme a estudiar ese tema bien en profundidad, pero lo que sí te puedo decir
es que los ángeles son las principales de las criaturas invisibles. Tengo una duda. En la Biblia, digamos, el que anuncia la llegada, no sé si es cierto o no sé si está tal cual, pero es el ángel Gabriel. ¿Hay otro ángel que se nombra en la Biblia así con nombres como fue Gabriel? Miguel, Bueno, Arcángel Miguel. claro, muy bien, Abigail, muy bien Juan Martín, perfecto. Son los dos únicos ángeles que tenemos nombres en la Biblia, ¿sí? Gabriel, el que anunció a María, la Virgen María, el nacimiento del Salvador, y Miguel, que sería el capitán de los ángeles en el cielo, ¿sí? El que le ganó a Satanás, ¿sí? Volviendo a la pregunta de Luciano, los ángeles son las principales de las criaturas invisibles, y la palabra ángel indica la función o el propósito por el cual fueron creados. La palabra ángel significa mensajero, ¿sí? Mensajero. O sea, por así decirlo, los ángeles eran los que hacen el reparto a domicilio para Dios, o por así decirlo, los que anuncian o dan Los carteros. noticias. Los carteros, ¿sí? De parte de Dios. Fíjate que justamente los ángeles aparecen en la Navidad anunciando a los pastorcitos la buena noticia del nacimiento. El ángel Gabriel anunciando la buena noticia a María de que van a ser el Salvador a través de ella. Siempre los ángeles están ahí sirviendo al hombre en nombre de Dios. O mejor dicho, sirven a Dios haciendo una función específica, comunicando un mensaje a los seres humanos, en forma de juicio, de condenación, o en forma de buena noticia. Por ejemplo, los dos ángeles de Génesis 19 van a la ciudad de Sodoma y Gomorra para avisar a Lot, salí de la ciudad porque va a caer fuego del cielo. Entonces anuncia un juicio divino y los ángeles cuidan a Lot y su familia para que no suceda eso con ellos. Así que me imagino que estos ángeles que se sublevaron por soberbia no quisieron ser simples mensajeros, sino ser los jefes en esta historia. ¿Sí? Pero da para un estudio bien serio sobre los ángeles, ¿sí? Bien, genial, muy buenas preguntas, che. Sí, pasa que tenía en mente históricamente de que esta condición de el libre albedrío nos hacía hacer como la creación, como tener un estatus superior, pero con la pregunta de Joana, claro, como que me cayó la ficha que no era evidentemente así, digamos. Esa era, por eso había la pregunta. No, está muy bien, Luciano, y te digo más. Fíjate que los demonios, que son ángeles malos, caídos, condenados, son tremendamente astutos e inteligentes. Solamente que son inteligentes para el mal. ¿Sí? En cambio, los ángeles buenos, los que quedaron, vamos a decir, confirmados, no confirmados de confirmarse en la iglesia, sino confirmados en la bienaventuranza, o sea, siguen siendo buenos, siempre van a obrar en pro del humano, en pro de la salvación del humano, ¿sí? Como mensajeros del Señor. Entonces, algo que hay que siempre discernir cuando alguien te dice, me habló un ángel, es si el mensaje de ese ángel se ajusta a la revelación escrita de Dios, a la Biblia, ¿no? Si llega a aparecerte un ángel del cielo diciendo, ¿sabes qué? Tengo una noticia diferente a la de la Biblia, andás sospechando que es un demonio vestido de ángel de luz. Eso lo dice San Pablo en Gálatas 1:9, me parece. Dice, si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente al que le hemos anunciado, sea anatema. O sea, sea expulsado. Muy interesante esa parte. Una consulta, entonces los ángeles malos ya existían antes de la creación humana, digamos, de Adán y Eva. Wow, buenísima pregunta, Eric. No lo sabemos. Sospechamos que fueron creados entre el primer día y el cuarto día de la creación, pero no tenemos noticia o información específica de en qué día fueron creados.
Porque el diablo fue el que tentó supuestamente a comer el fruto prohibido, digamos. O sea, ya el mal existía. El mal existía ya cuando el ser humano fue creado. Entonces, tiene que ser antes del sexto día de la creación que fue la rebelión de estos ángeles contra Dios, ¿no? Pero por qué y cómo y cuándo no lo sabemos. Claro. Pero en el cielo le puedes preguntar a Jesús, te lo va a decir, no te preocupes. Ah, después, no hay apuro. No hay apuro. Bueno. Muy bien. ¿Les parece si avanzamos un poquito más? Porque el segundo día de la creación está muy, muy bueno. Miren, son solo ilustraciones, ¿sí? Este es nuestro planeta hoy. ¿Alguien que lea, por favor, el segundo día de la creación, versículos 6, 7 y 8? ¿Quién se anima? ¿Leo? Sí, por favor. Luego Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Bien, gracias. Vamos a ver cómo se interpreta este pasaje. ¿Alguna idea de ustedes qué será la expansión esa? La expansión que separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Es una locura esto. Bueno, vamos a ver. Vamos a intentar explicar esto. Yo me voy a ir retirando. Bueno, Espero que terminen de pasarlo lindo. Y bueno, bendiciones a todos. Gracias, Joana. Adiós. Dios te cuide. Bueno, seguimos un poquito. Chicos, sepan que yo no soy dueño de la verdad, ¿sí? Traté de investigar lo que encontré y lo comparto con ustedes, ¿sí? Puedo errar también. Pero más o menos encontré lo siguiente, que la expansión se puede traducir como bóveda, como firmamento, ¿sí? Acá se le llama los cielos, ¿sí? Fíjense en el versículo 8, dice, y llamó Dios a la expansión cielos. Pero hay que aclarar en qué sentido de cielo. Entonces dice acá el comentario, esta expansión se encuentra entre el planeta Tierra y el espacio exterior. Es aquello que actúa para hacer de la Tierra como un invernadero, proporcionando temperatura uniforme y que ocasiona las lluvias y filtra los rayos ultravioletas provenientes del espacio. ¿Qué son las aguas de abajo y las aguas sobre la expansión? Las aguas de abajo serían los mares y las aguas subterráneas, y las aguas sobre esa expansión sería aquello que el hombre ve cuando levanta los ojos, es decir, el cielo estelar. Esto es muy increíble porque, de acuerdo a Génesis 1:7, esas aguas sobre esta expansión o esta atmósfera es lo que nosotros lo llamamos hoy el espacio, ¿sí? El espacio exterior. Lo que pasa es que en esa época no había la terminología astronómica como tenemos hoy, ¿sí? Entonces trata más o menos de explicar Moisés con sus palabras, ¿sí? Hay una alarma allá afuera. ¿Escuchas la alarma? ¿O no? Sí, está haciendo un escándalo terrible. Sí, se escucha. Se escucha un montón. Hay una abuelita ahí pidiendo socorro afuera. Se apagan solas, si no aparece el dueño se apaga sola. Bueno. Disculpen. Acá tengo un comentario de Lutero, me gustaría que alguien de ustedes lo lea. Si te parece, Eric, él también trae un comentario, ¿qué es la expansión? ¿Qué te parece? ¿Lo puedes leer? Sí, obvio. A esta masa de niebla se informa que se creó en el primer día de la nada. Dios toma en el segundo día con la palabra y da orden de que debe extenderse hacia el exterior de la forma de una esfera. La palabra hebrea denota algo extendido, del verbo, bueno, que significa ampliar o desplegar. El cielo se hizo de esta manera, la masa informe se extendió hacia afuera
como la vejiga de un cerdo que se extiende hacia el exterior de la forma circular cuando se infla. Si se me permite hacer uso de una tosca comparación con el fin de que el proceso sea claro. Moisés razona con una simple y fácil comprensión y menciona 3 partes: las aguas arriba y abajo, y en el medio el firmamento. Muy bien. Te faltó leer en hebreo nomás, Eric. Sí, ya estaba. Ya estaba todo. Se entiende la comparación. En la época de Lutero se comía mucho cerdo, se ve, porque se acuerda del chancho y hace la comparación de la vejiga de un cerdo que se infla, ¿no? Y se expande, ¿no? Y así él explicaba la expansión. La palabra hebrea que salteaste es raquilla, que denota algo extendido, del verbo raká, ¿sí? Que significa ampliar o desplegar. Así que ya sabes cómo podés decir en hebreo ampliar. Raká, Sí. raká esto, ¿sí? O sea, justamente tiene esa imagen de que está el planeta, ¿no es cierto?, como una masa informe, y Dios sopla y hace como una expansión alrededor del planeta, ¿no? Entonces separa las aguas de abajo, que quedan con el planeta Tierra, de las aguas de arriba, que forman parte del espacio exterior. Eso sería prácticamente podríamos ver en el dibujo como si fuera una atmósfera, ¿no? Algo así. Algo que separa la Tierra del espacio exterior, ¿sí? Y que ayuda a que los rayos ultravioletas no ingresen y todo eso. Hasta los meteoritos que no ingresen, ¿sí? Bien, acá necesitaríamos la ayuda de un astrofísico, pero si no, quédense con la imagen de la vejiga del chancho inflada, ¿sí? Ya es suficiente. Sobre la Tengo una astronomía. pregunta. Sí, Evelyn. ¿El firmamento sería la Tierra o a qué se refiere con eso? ¿Qué cosa? El firmamento. Dice. Sí. El firmamento Debe sería ser. lo que nosotros hoy consideramos como la atmósfera terrestre, ¿sí? Ese conjunto de gases que me parece que están a unos 400 kilómetros de altura de la Tierra, no me acuerdo bien, que separan el planeta Tierra en sí del espacio exterior. Siempre las naves espaciales tienen problemas en el ingreso de esta atmósfera. ¿Vieron las películas de naves espaciales que cuando ingresan, que se prende fuego en la parte de adelante y todo eso? Están ingresando a la atmósfera terrestre. Y es un conjunto de gases. Y si no me equivoco, la atmósfera terrestre tiene un grosor de unos 20 kilómetros. Son todos gases. Que hacen el efecto, vamos a decir, de invernadero y posibilitan de que haya una temperatura estable en el planeta y las condiciones necesarias para la vida. Por eso no se engañen cuando le dicen, apareció un planeta del tamaño de la Tierra que gira alrededor de un sol, probablemente tenga vida. No. Tiene atmósfera terrestre, tiene agua en estado líquido, tiene temperatura necesaria para la vida, tiene estaciones, tiene una velocidad de traslación correcta para que no les salgan los pelos a los animales en ese planeta. ¿Sí? Hay muchas condiciones necesarias para la vida, y una de ellas es lo que tenemos en Génesis en el segundo día de la creación, la expansión. ¿Sí? ¿Bien? ¿Seguimos un poquito más? Sobre la astronomía. ¿Quién quiere leer, por favor, sobre un comentario de Lutero sobre esta ciencia, sobre la astronomía? Solo. Bueno. Voy a confesar fácilmente que no sé lo que estas aguas son. De hecho, los antiguos maestros de la Iglesia prestaron poca atención a estos asuntos. Como vemos en Agustín, ignorando la astronomía en su totalidad, a pesar de que esta ciencia tiene muchos elementos supersticiosos, no debe ser completamente ignorada. Ocuparse de la observación y la contemplación de las obras divinas es una preocupación digna de un ser humano. Muy bien. Cuando él habla de elementos supersticiosos, obviamente estaba hablando en su época, ¿sí? Que todavía no era una ciencia como hoy la astronomía, ¿sí?
se mezclaba bastante astrología. Más que nada porque había un colega de Lutero, un profesor en la universidad llamado Felipe Melanchthon, en Wittenberg, que era bastante dado al horóscopo, al zodíaco, ¿no? Y Lutero muchas veces le llamaba la atención. Es una pavada pensar que los astros rigen tu destino. Confía en Dios, ponete en las manos de Dios. ¿No? Quizás esto merita un comentario entre nosotros, ¿no? ¿Cuántas revistas mientras uno espera en el doctor o algo así abre y el zodíaco, el horóscopo del día, ¿no? O en la tele misma, acá de la ciudad. Soy de Virgo, soy de Cáncer. ¿Cuál es tu signo? Ay, no, porque yo soy de Capricornio y encajo con el de Acuario. ¿Cuál es tu signo? No, es peor cuando te dicen, sos un signo tal, con ascendente en tal, y Mercurio en tal, y Plutón en tal. Eso es más complicado todavía. Sí. Eso es mucho más complicado. Bueno, pero realmente para pensar, ¿no? Esto que es tan usado hoy día como algo normal, ¿no? El tema del horóscopo o del tarot, todo lo que tiene que ver con la astrología. ¿Ya te leyeron las cartas o el tema de la mano, ¿no? ¿Cómo es cuando te leen la mano la gitana, cómo que se llama esto? Cuando la gitana te quiere leer la línea del destino, ¿cómo se llama eso? Es un nombre, no me puedo acordar. Yo tampoco. Me sale quiromancia, pero no estoy seguro si es. Que es quiromancia, pero ahora no me voy a acordar. Cuando menos lo necesite me voy a acordar, pero ahora no. Bueno, quedémonos con el horóscopo, pero para tirarlo de la basura. Bien, tenemos 10 minutos, vamos a ir un poquito más hasta el tercer día, aunque sea. Les invito a alguno de ustedes que lea el relato de la creación del tercer día. Como tenemos en Génesis 1, versículo 9 al 13. ¿Alguien que no ha leído? ¿Que le gustaría leer? Yo leo. Bueno. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Gracias. Bueno, acá lo que se resalta es la reunión de las aguas en un solo lugar, llamado mares, y el descubrimiento finalmente de suelo seco. Suelo seco para que se pueda crear la hierba verde, ¿sí? Bueno, tengo un tema acá conmigo, ahora se va. Entonces fíjense cómo Dios sigue moldeando, sigue trabajando, sigue especificando y delineando todo, ¿no? Lo interesante del texto es que habla en verdad no de varios continentes, sino de un continente. Lo llama en el versículo 9, y descúbrase lo seco. Y llamó Dios a lo seco tierra. No habla de continentes. Da a entender como que si fuera una sola masa de tierra rodeada de mares. ¿Sí? Hasta eso está demostrado por la ciencia. El megacontinente llamado la Pangea, me parece, ¿sí? Pangaea. El tema de los continentes vino con el cataclismo del diluvio, donde realmente se rompió la corteza terrestre y salieron las aguas subterráneas y rompieron todo. Pero lo interesante es que el texto habla de lo seco, no dice las tierras, dice un continente, una tierra. Y después surge la vida vegetal, y habla mucho de la semilla. ¿Vieron el versículo 11? ¿Cómo presta atención a la semilla? Hierba que dé semilla,
árbol que dé fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Mucho del tema de la semilla ahí. Hay que prestar atención a este tema porque tiene que ver con la genética, ¿sí? Cómo los bancos de semillas que hay día. Ustedes saben que hay un banco de semillas en Noruega, donde se guardan todas las semillas, ¿sí? Sí, es bastante seguro. ¿Y por qué están haciendo eso? ¿Por qué tanto interés en guardar las semillas? En el caso que haya una especie de apocalipsis o fin del mundo, se puedan recuperar esas especies, o en el caso de que alguna especie de vegetal se extinga por X motivo. Fíjate qué mal que estamos haciendo el trabajo como seres humanos, que tenemos que andar haciendo bancos de semillas por si hay un apocalipsis. La verdad que no tendría sentido. Sí, en lugar de preservar las plantas, las queremos cortar todos los árboles y después por las dudas guardar semillas para cuando tengamos ganas de plantar de vuelta. Ridículo. Pero sí, están haciendo eso. Así que van a ver después en Génesis 2, la próxima, cuando veamos que el primer trabajo de Adán va a ser cuidar del huerto, ¿sí? Así que agricultor o ingeniero agrónomo le tocó ser a Adán, ¿sí? Tenía que conocer de plantas, de botánica. Hablando de botánica, la imagen que ven es de un jardín japonés, ¿sí? No sé en qué lugar, pero para de alguna forma realzar la belleza de la creación. La creación empieza a tener color. Fíjense que cuando hablamos de plantas, ¿sí? Fíjense el versículo 12, dice, produjo pues la tierra hierba verde. Aparece un color verde. Veníamos teniendo azul, la luz, pero ahora aparece el color verde y todo lo que implica, ¿no? La belleza de la creación se empieza a notar ahora, con todos los colores. Comentario. Se descarta la idea de la madre tierra, también llamada Pachamama, que concede de alguna forma divinidad a la tierra, ¿sí? Este concepto de Pachamama está muy, muy presente en los pueblos originarios y se está promoviendo bastante a través del movimiento Nueva Era, la New Age, sobre el tema de la, justamente, defender el medio ambiente. Hay una buena intención, hay que cuidar el medio ambiente, no está mal, no estoy en contra de eso, pero adorar a la madre tierra ya es otra cosa. Sí, ya estaríamos cayendo en la idolatría grosera, donde creador y creación se fusionan, ¿sí? Especialmente en los pueblos andinos tenemos esto, ¿no? Hacen un hueco en la tierra, y le echan, yo lo he visto acá en Jujuy. A ver qué le echan un poco de hoja de coca, le echan tabaco, caña, sí, le echan de todo, como una ofrenda a la madre tierra, como por agradecimiento a que por la cosecha, que salió bien, o pidiendo su ayuda para la próxima cosecha. ¿Habían visto esto alguna vez? ¿Conocen? ¿La Pachamama? ¿Sí? Sí, es como un ritual, o sea, lo he sentido nombrar, pero nada más. Sí. Lo que me sorprendió realmente, cómo desde ciertos ámbitos cristianos se está promoviendo esta idea del cuidado de la madre tierra, y sin querer se está cayendo en una pachamamada, disculpen la expresión, en una pachamamada, porque no puede ser. La tierra es la tierra, no puede ser confundido con el creador. Y justamente Génesis en el tercer día nos relata esto, ¿no? No confundir creador con criatura, o creador con creación. Así que, pachamamada aparte, sigamos. ¿Sí? Siguiente comentario tenemos acá. Dice, lo que se ve cuando Dios dice, y vio Dios que era bueno, que nada fue hecho al azar, sino en orden, con propósito y en relación o armonía con el resto de la creación. Esto es algo fantástico también que trae Génesis. Nada existe en el universo por
azar, por casualidad. Ni siquiera vos no sos fruto del azar o de la mala suerte, no. Fuiste creado en cierto orden, con cierto propósito y con cierta relación con el medio ambiente, con tu familia, con tu entorno. Y esto es muy bello. O sea, Dios nos creó con un sentido bien definido y concreto. Y realmente es tremendamente consolador que no tengo que andar dudando de si soy fruto de la suerte o del azar, sino que si yo estoy vivo, es por obra y gracia de Dios, que quiso que yo le conociera como su criatura, como una criatura amada por Él. ¿Sí? Todo lo que es el cuidado de la vida humana está involucrado en este tema. ¿Sí? Nadie viene al mundo por suerte o por mala suerte, sino porque hay un plan divino para que esa persona nazca y conozca a su Creador y le reconozca y le adore y confíe en Él. Tenemos 1 minuto, me dice el Zoom, se nos va a cortar otra vez. Esta vez se corta del todo. Quizás un comentario final, ¿alguien quiere comentar algo? Si no, más que invitarles para seguir la próxima, ¿sí? Para que no se nos corte el tema. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les interesa? ¿No les interesa? Está bastante bueno, está muy bueno. Está muy bueno. Sí. Bueno. Seguimos la próxima, ¿les parece? Les mando un abrazo a cada uno, fraterno. Sí, Mario. Chao, suerte. Adiós. Nos vemos. Chao, chao.